qué alegría saludarles y darles la bienvenida a una nueva entrega de su espacio Tiempo de Orientación. En este que es el primer programa de este año 2013, deseándoles a todos mucha salud y prosperidad. Como siempre, les invito a que no se pierdan todo el contenido que tenemos para todos ustedes. Así que les invito a que nos acompañen. Gracias por continuar con nosotros. La obesidad es considerada una pandemia del siglo XXI. Tal vez por esta razón, a nivel mundial y en nuestro país, la cirugía bariátrica con sobrepeso. ¿Cuáles son los pros y contras de esta cirugía y cuáles son los principales procedimientos que se realizan en nuestro país? Les invito a conocerlo en nuestro segmento de salud. La obesidad es considerada una epidemia del siglo XXI, viéndose incrementada a nivel mundial. Entre el 50 y 65% de la población mundial tiene algún grado de obesidad. La Organización Mundial de la Salud ha calculado que existen 1.600 millones de personas mayores de 15 años con sobrepeso. 400 millones de adultos son obesos. La OMS ha determinado que para el año 2015 habrá 2.300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones de adultos obesos. La proyección anual aumenta 1.5 y 2% y sus estragos llegan a todos los niveles imaginables. El 17% de la población infantil de los Estados Unidos es obesa. Se considera que más de 220.000 personas en Europa y 300.000 en Estados Unidos morirán en un plazo de un año de enfermedades relacionadas con el exceso de peso. Las personas obesas tienen un mayor riesgo de enfermar o morir por cualquier enfermedad, lesión o accidente. La obesidad agrava, origina o complica por lo menos más de 20 trastornos de salud. Se vincula con un riesgo mucho más elevado de sufrir de enfermedad coronaria y con 3 de sus principales factores de riesgos, como la hipertensión arterial, diabetes y trastornos del colesterol. Además, ciertos tipos de cáncer son más frecuentes en los obesos, como el cáncer de mama, de útero y ovarios, cáncer de colon, de recto y próstata. A nivel mundial y en nuestro país, mucha gente presenta riesgos de salud y problemas diversos por el sobrepeso. Por esa razón, tal vez se ha hecho tan popular en los últimos años la cirugía conocida como bariátrica o cirugía de la obesidad. El doctor Gustavo Rodríguez Blanco, especialista en cirugía bariátrica, nos habla sobre esta cirugía y cuáles son los principales procedimientos que se realizan en el país. Bien, la cirugía bariátrica es una cirugía diseñada para la pérdida de peso. Viene desde los años 50. Vamos a decir que desde antes, un cirujano llamado Mason fue el primero que incursionó en hacer desvío de los alimentos y hacer disminución del tamaño del estómago, tratando de buscar una solución a los problemas de la obesidad que existen desde que la tierra es tierra, vamos a decir, desde que el hombre habita la tierra existen esos problemas. Entonces, últimamente vamos a decir que ha estado más en boga, en los últimos 10 años ha habido algunas técnicas nuevas y ha habido un concepto más acabado, más terminado de las causas de la obesidad, por lo que la cirugía ha ido en aumento y ahora mismo cada dominicano conoce a alguien que se ha hecho una cirugía para la obesidad. A nivel mundial, la cirugía gold estándar en el mundo sigue siendo todavía el bypass gástrico o derivación gástrica. Sin embargo, la técnica llamada manga gástrica o sleeve gastrectomy o gastrectomía del estómago, que es la técnica en la cual se corta el estómago y se queda en forma de tubo o en forma de una manga, por eso le llaman manga gástrica, es la cirugía que ha tenido más relieve, vamos a decir, en los últimos 5 años, donde ya hay países como el nuestro, por ejemplo, que es la cirugía que más se realiza en nuestro país. Porque tiene algunas ventajas sobre lo que es la derivación gástrica o el bypass. Por ejemplo, el bypass, una cirugía que cortamos un segmento del estómago y un segmento del intestino, lo subimos y lo conectamos al estómago, dejando una parte del intestino sin función, o sea, que no absorbe los alimentos. Y esto provoca un problema de restricción en cuanto al volumen de comida, el paciente va a comer menos, pero también va a tener una restricción en cuanto a la absorción de los alimentos, por lo que trae un problema de desnutrición. Por eso el paciente de bypass
tiene que seguir un acompañamiento médico de por vida, tomando vitaminas, minerales y proteínas de por vida. Entonces, a diferencia de lo que llamamos la manga gástrica simplemente, la parte, vamos a decir, la curvadura mayor y el fondo del estómago, se corta, se convierte en un tubo, en vez de ser, vamos a decir, la forma de una funda, se va a convertir en la forma de un tubo. Entonces, los alimentos van a seguir su mismo trayecto, no se va a volar o a derivar ninguna parte del intestino, por lo que la absorción de los alimentos continúa normal. Y ya un paciente con una cirugía de manga gástrica al año prácticamente no necesita nutrientes adicionales a su propia dieta. Entonces, como una cirugía más llevadera, más fácil de que el paciente la controle y tiene una pérdida de peso muy parecida a la del bypass, entonces estamos prefiriendo los cirujanos y está prefiriendo la gente hacerse la cirugía de la manga gástrica. Hay unos índices que se le sacan al paciente, o se le requieren al paciente, que es una relación del peso y la estatura. O sea, para poner un ejemplo, una persona que mida 5'6" de estatura y tiene, vamos a decir, 240 libras, es un paciente que tiene alrededor de un 36 del índice de masa corporal, que es la relación peso-estatura. Ya los estándares mundiales, hasta hace 2 años se hablaba de que todo el que ese cociente le daba 35 era apto para cirugía, más 33 a aquellos pacientes que, aparte de tener sobrepeso, tenían otras enfermedades añadidas, como por ejemplo hipertensión, diabetes, problemas en las articulaciones como trastorno en la rodilla, en la cadera, y que habían hecho también ejercicio y dieta por muchos años. Ese tipo de pacientes con un índice un poquito más bajo de lo que le llamamos el índice de masa corporal sí se podría operar. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es que hemos adecuado las cirugías. Por ejemplo, un paciente que tiene un índice corporal bajo, así de 35, 32, 33, 36, 37 hasta 40, le hacemos una manga gástrica. Si el paciente es un superobeso de 400 libras, entonces ese tipo de paciente necesita un bypass para poder bajar más peso. Existía también, otro método que es la banda gástrica, que todavía alguna gente lo utiliza, pero que ya nosotros hemos abandonado, que es una cinta de silicón que se pone en el estómago, y el estómago se divide como si fuese un reloj de arena, quedando la parte superior como un estómago funcional y la parte de abajo entonces queda como un estómago que no funciona. Este ya lo hemos abandonado porque ha tenido algunos problemas de lo que llamamos migración de la banda, que la banda se incrusta en el estómago, o a veces el paciente aprende a burlarla y no bajan de peso. Entonces, como los otros métodos son más efectivos, hemos abandonado la banda gástrica. La cirugía es buenísima. Los dos métodos principales, que son el bypass y la manga gástrica, son dos cirugías extraordinarias, muy buenas, y diríamos que es un gran avance en la ciencia. Lo que ocurre es que todavía no hemos avanzado a operarle el cerebro a los pacientes, para cambiarle, vamos a decir, la mentalidad de que ya no es una persona comelona. Entonces, si el paciente come frecuentemente alimentos hipercalóricos, o sea, con muchas calorías, vamos a suponer como los helados, los dulces, cosas así que tienen muchas calorías, si come frecuentemente, aunque come muy poquito, a la suma de muchas cosas, de muchas comidas pequeñas, fácilmente puede sumar de 3 o 4 mil calorías diarias. Entonces, cuando se descontrolan así, tienen tendencia a subir de peso, pero más nunca como el peso inicial. Pero sí hay pacientes que vamos a decir que hay un 5% de los pacientes que se operan que pueden reganar peso, porque no cambian sus hábitos de comida. La cirugía, aunque mucha gente lo han visto desde el punto de vista estético, a mejorarle, realmente la cirugía se diseñó para mejorarle justamente esas condiciones a los pacientes. En la cirugía bariátrica estamos hablando de que los diabéticos, el 80% de los diabéticos de diabetes tipo 2 no insulino dependiente, se curan con cualquiera de las dos cirugías bariátricas que se le haga, tanto el bypass como la manga gástrica. Y los que son dependientes de insulina, tienen ya, dependiendo de los años que tengan, estamos hablando de menos de 10 años, también tienen una tasa alta de recuperación a pasar a hipoglucemiantes orales o a no tomar ningún tipo de medicamentos. Y la hipertensión, estamos hablando de un 96% de los pacientes que son obesos, hipertensos, de la cura o que no van a tomar medicamentos para la presión.
O sea, estamos resolviendo muchos problemas en esos casos. Y los pacientes que tienen problemas, otro tipo de problemas como la infertilidad en las mujeres, se habla de una cura o de una tasa de curación de infertilidad de entre un 70 y un 80% de las pacientes que son infértiles, que son obesas, cuya causa se ha determinado que son trastornos de la obesidad. Los pacientes que tienen daños articulares como problemas de rodilla, cadera y ese tipo de situación, le mejora sustancialmente. De hecho, muchos ortopedistas nos envían pacientes que ya le han puesto prótesis y le han puesto algunos aparatos, y esos aparatos se han doblado incluso por el sobrepeso y ese tipo de prótesis que se han doblado, y les resuelve el problema de locomotor también, el asunto de bajar de peso. Yo lo que pienso es que el pro y el contra de la cirugía bariátrica es que el paciente, para llevarlo a cirugía, tiene que necesitar la cirugía. No podemos festinar la cirugía porque usted no quiere hacer ejercicio, no quiere hacer dieta, y porque usted tenga 30 o 40 libras de sobrepeso no quiere hacerse una cirugía bariátrica. Trate de que la cirugía se haga cuando realmente se necesita, porque ponemos en una balanza los riesgos de la cirugía y los beneficios. Siempre los beneficios van a ser muy superiores a los riesgos. Así que lo que hay que tener es conciencia de que el paciente que se vaya a hacer la cirugía realmente necesita la cirugía. En República Dominicana muchos artistas se han sometido a esta cirugía, no solo por estética, sino también por salud y para verse más bellos y delgados en la pantalla chica. Este es el caso de Luz García, Brenda Sánchez, Luis José Germán, Yelixa Lora, Joni Estrella, así como otros talentos de la televisión criolla. Sin lugar a dudas, que al realizarse una cirugía bariátrica no solo cambia el aspecto físico de las personas, sino que los ayuda a mejorar notablemente su salud. Tenemos que hacer contacto con nuestros patrocinadores, pero regresamos en solo instantes con más del contenido de Tiempo de Orientación. Hola, la variación alcohólica del vino oscila entre un 7 a un 16% por volumen. La mayoría de los vinos embotellados tienen entre un 10 a un 14%. Los vinos dulces entre un 15 a un 22%. Esta fue su cápsula del día. Les acompañó Ivanova Correa. Hasta la próxima.